Tormentas asesinas rasgan el cielo. Fuertes vientos barren la tierra. Los glaciares se desmoronan. Las inundaciones arrasan las costas. Extinciones masivas aniquilan especies enteras. Mortandad provocada por un cambio climático radical. Pero esta no es una descripción del presente. Es el clima de la Tierra en un pasado remoto. Un pasado que podría estar a punto de repetirse. Ahora los científicos se apresuran a estudiar el clima del pasado con la esperanza de evitar una catástrofe climática en el futuro. El calentamiento global. El mundo se calienta. Nuestro clima se vuelve más agresivo. Los fenómenos extraños se están convirtiendo en la norma. Mayo de 2003. 400 tornados azotan el medio oeste de Estados Unidos batiendo récords. Verano de 2007. La capa de hielo marino del Polo Norte se retira hasta su nivel más bajo desde el comienzo de su registro. Y actualmente en Darfur, África, la sequía afecta a millones de personas, llevando a la hambruna generalizada. La mayoría de los científicos creen que somos los culpables, que la actividad humana lleva al planeta hacia una catástrofe climática. Cuantos más gases de efecto invernadero expulsamos a la atmósfera, más aumenta la temperatura de la Tierra. Ahora los científicos dan la voz de alarma. Hay que remontarse millones de años para encontrar una situación en la que el CO2 de la atmósfera fuera tan alto como ahora. Y vamos a superar algunos de esos niveles en este siglo. Los esfuerzos para concienciar a la gente sobre la amenaza del cambio climático están siendo reconocidos, con el Premio Nobel de la Paz en 2007 para Al Gore. I will accept this award on behalf of all of those who have been working so long and so hard to try to get the message out about this planetary emergency. Gore comparte el galardón con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC. This says there is an unprecedented momentum in the world to take necessary action. El IPCC está formado por los principales expertos en cambio climático. Desde 1990 ha publicado una serie de informes cada vez más sólidos sobre el calentamiento global. El tiempo se agota si las predicciones son certeras. Para comprender lo que podría pasar en el futuro, los científicos retroceden en el tiempo. Creen que el pasado de la Tierra podría ofrecernos una visión reveladora de lo que podría reservarnos el futuro. Para desentrañar sus secretos, nos embarcamos en un viaje a través de 650 millones de años de cambio climático. Para presenciar algunos de los peores climas del mundo, desde un calor abrasador hasta un frío paralizante, y ver lo que puede decirnos el pasado sobre el futuro. Hace 125.000 años, la Tierra es un mundo acuático cubierto por los mares. Hace 55 millones de años, las temperaturas suben más de 16 grados centígrados. El clima se descontrola. Hace 250 millones de años, una explosión de gases invernadero provoca un calentamiento global y extermina al 95% de las especies del planeta. Retrocedemos a 650 millones de años, cuando la Tierra está congelada. Es el clima más radical y extremo jamás sufrido por nuestro planeta. Y es aquí donde comienza nuestra historia. El planeta está sepultado en hielo. Una capa de 760 metros de espesor se extiende desde los polos
y llega hasta el Ecuador. La temperatura es de 40 grados bajo cero. Los mares están congelados. ¿Qué ha causado un cambio climático tan catastrófico? ¿Qué ha provocado este infierno de hielo? Esta es una cuestión que lleva a los científicos a uno de los lugares más cálidos y áridos del planeta, el Valle de la Muerte, en Nevada. Con temperaturas de 48 grados, el profesor Joseph Kirschvink busca pruebas del periodo más frío de la historia. El Valle de la Muerte es uno de los lugares más calurosos del planeta. Y resulta extraño venir aquí en busca de pruebas de glaciación. Pero estas rocas nos ofrecen muchos datos sobre el clima terrestre de hace 60 millones de años. Kirschvink busca lo que los científicos llaman piedras resedimentadas, rocas que no pertenecen a este lugar. No tarda mucho en encontrar una de ellas, una incongruencia geológica muy diferente a las del entorno. Este es un bonito ejemplo de lo que llamamos una roca glacial resedimentada o glacial errática. Está fuera de lugar y por eso la llamamos errática. No existen muchos modos de que una roca como esta salga del mar. Hace falta algo enorme, como un glaciar, para soportarla. Se trata de una roca que ha sido transportada en una capa de hielo. Kirschvink la fecha en 650 millones de años. Y por sus propiedades estructurales y magnéticas, sabe que se originó a muchos miles de kilómetros de distancia. Algo muy poderoso la trajo hasta aquí. Y ese algo es el hielo. Hace 650 millones de años, un glaciar cogió la roca en una parte del mundo y la transportó a otro. El hielo se derritió y la roca se depositó en un nuevo lugar. Estas piedras resedimentadas están por todo el planeta, revelando que el mundo estuvo una vez cubierto de hielo, un mundo blanco al que los científicos llaman la Tierra bola de nieve. Para caer en este infierno helado, el mundo debió experimentar una fuerza muy poderosa. ¿Pero qué desencadenó esta helada que duró 10 millones de años? La Tierra hace 650 millones de años. La mayoría de la masa terrestre se concentra alrededor del Ecuador. Las temperaturas cálidas y las lluvias torrenciales desencadenan una reacción química en las rocas que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. A medida que desciende el nivel de este gas de efecto invernadero, el planeta empieza a enfriarse, iniciando una reacción en cadena imparable. El mundo se enfría y queda nevado y blanco. Y los científicos han descubierto que cuando el mundo se vuelve blanco, hace mucho más frío. Si observamos la nieve, vemos que es blanca y brillante y que refleja la mayor parte de la luz del sol. La cantidad de luz solar reflejada por la superficie de la Tierra es vital para el clima de todo el planeta. Y en la Tierra bola de nieve con la superficie brillante, la mayoría de la luz solar era reflejada y el planeta permanecía frío. El mundo está cubierto de tierra, océanos y hielo que reflejan la luz del sol de forma diferente. La cantidad de luz reflejada por una superficie es su albedo. Los océanos oscuros tienen un albedo bajo y absorben la energía del sol, mientras que el hielo cubierto de nieve refleja la luz hacia el espacio, enfriando nuestro planeta. Una buena forma de explicarlo es coger dos trozos de cartón. El blanco refleja mucha de la luz solar y representa a la nieve que nos rodea. El negro representa al océano. Perovich deja los cartones al sol y espera unos minutos a que se calienten. Vamos a medir la temperatura. Empezaremos por el blanco. Está a 0 grados centígrados.
Ahora vamos a comprobar el negro. Está a 32 grados centígrados. Así que en medio de toda esta nieve y con un día frío, el cartón negro se ha calentado porque tiene un albedo bajo y absorbe la mayoría de la luz solar. Igual que el cartón blanco refleja el calor, en un mundo blanco las capas de hielo reflejan la radiación solar hacia el espacio. Se pierde el calor, la Tierra se enfría. La temperatura cae, se forma más hielo que refleja aún más calor, sumiendo al clima en una espiral de temperaturas cada vez más bajas. El hielo cubre el mundo. Ha nacido la Tierra bola de nieve. ¿Cómo sería el mundo si eso sucediera ahora? Si la Tierra volviera a cubrirse de hielo, comenzaría con la formación de enormes glaciares en los polos que avanzarían hacia el Ecuador, arrasando a la civilización a su paso. Incluso antes de que los glaciares engulleran nuestras ciudades, fuertes tormentas de nieve paralizarían a poblaciones enteras. Las temperaturas caerían en picado y los mares empezarían a congelarse. Probablemente habría una masa de hielo flotante de 1 metro de grosor en el Ecuador. Llegados a ese punto, nuestras fuentes de alimento habrían desaparecido. Los humanos podrían sobrevivir cerca de aguas termales o centrales nucleares, pero haría falta comida. Habría que tener invernaderos y vivir de forma artificial. La mayoría de los expertos creen que es poco probable que el planeta vuelva a convertirse en una bola de nieve. Pero esta antigua glaciación podría contener pistas vitales sobre el futuro de nuestro planeta. El efecto albedo que convirtió a la Tierra en un mundo de hielo siempre está activo, pero en esta ocasión empuja a nuestro clima en la dirección opuesta. Lo que tenemos aquí es una situación totalmente diferente, en la que la nieve no se acumula, sino que desaparece. Por cada kilómetro cuadrado de hielo que se derrite, la Tierra pierde un poco más de su poder reflectante. Y eso podría suponer un desastre para nuestro clima. El hielo cubierto de nieve es el mejor reflector natural del planeta, y el mar es el peor. Y en las últimas décadas hemos estado viendo cómo el hielo marino se reduce cada año. Eso es preocupante desde la perspectiva climática. Hay más calor y más deshielo. Es como un tren descarrilado. Los climatólogos temen que este efecto albedo suma a nuestro planeta en un ciclo incontrolable, como hizo hace 650 millones de años. Pero esta vez es un ciclo letal de calentamiento global. Tras un invierno de 10 millones de años, la Tierra bola de nieve de hace 650 millones llega a su fin. Enormes erupciones volcánicas expulsan grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La Tierra se calienta y el hielo empieza a derretirse. En los siguientes 400 millones de años, la temperatura terrestre sube y baja gradualmente. El clima se estabiliza lo suficiente para que prospere la vida. Los insectos y los reptiles evolucionan. Hasta que hace 250 millones de años, los buenos tiempos llegan a su fin y comienza el misterio. De repente, el mundo se calienta. Se calienta mucho. Los continentes se convierten en desiertos y el 95% de las especies de la Tierra desaparecen. Se trata del mayor misterio de todos los tiempos. Un apocalipsis prehistórico que intriga a los científicos desde hace años. La cuenca de Karoo en Sudáfrica es árida e inhóspita. Aunque para los paleontólogos es rica en pistas sobre esta misteriosa carnicería. Este es uno de los mejores lugares del mundo para ver qué sucedió con la fauna del planeta cuando se produjo la mayor extinción masiva de todos los tiempos, hace 250 millones de años. Antes de la extinción, esta zona era una llanura llena de vegetación y vida.
Hace 300 millones de años, esta zona debió ser una llanura con mucha vegetación y lagos llenos de peces, con grandes reptiles que se alimentaban de las plantas y de otros reptiles. En Karoo, los mayores reptiles eran los Gorgonopsia. Asesinos despiadados de sangre fría, literalmente. Por todas partes hay indicios de esta era de los Gorgonopsia. Sus restos fosilizados cubren las rocosas laderas. Estos Gorgonopsia eran los grandes depredadores de su época. Sabemos que eran carnívoros por sus grandes caninos afilados. Eran los dientes de sable de su tiempo y atacaban a los herbívoros desmembrándolos para devorarlos. Tenían mucho éxito, pero sucedió algo externo, una especie de crisis que acabó con todos ellos. El reinado de los Gorgonopsia tuvo un final repentino. Las pruebas de su extinción yacen en las laderas de las montañas que forman la cuenca de Karoo. Los estratos pétreos de la pendiente se formaron gradualmente con el paso del tiempo, el más antiguo debajo y las rocas más jóvenes encima. A medida que Benton asciende, recorre una línea del tiempo que comenzó hace 300 millones de años, hasta llegar al nivel de hace 250 millones. Aquí descubre el punto en que murieron los Gorgonopsia, junto con casi el resto de animales de la Tierra. Este es el nivel de la extinción, la gran extinción de hace 250 millones de años. Bajo este nivel encontramos abundantes fósiles. Había mucha vida. Sobre él no hay ninguno. El 95% de las especies murieron en esta época, la mayor extinción masiva conocida en la historia del planeta. Esta línea divisoria entre las rocas grises y rojas marca el punto en el que desaparecieron los Gorgonopsia y casi todas las especies de la Tierra. Y la línea no termina aquí. Recorre todo el mundo. Aquí en Sudáfrica, en Norteamérica, en la India, en Rusia, hay el mismo nivel, la misma extinción. ¿Qué provocó este apocalipsis? La respuesta no se encuentra en Sudáfrica, sino a miles de kilómetros, en Siberia. Ocultos bajo este desierto de hielo yacen miles de kilómetros cuadrados de roca fundida solidificada, llamados trampas siberianas. La datación por carbono revela que estos enormes campos se crearon hace 250 millones de años, al mismo tiempo que la extinción masiva. La lava procedente del interior de la Tierra emergió a través de las grietas y fisuras de la corteza. Esta roca supercalentada recibe el nombre de inundación de basalto. El meteorólogo Alan Robock cree que la inundación de basalto es una de las fuerzas más poderosas del planeta. Sucedió lo que llamamos erupciones de inundación de basalto. La Tierra se abrió y el basalto, en forma de lava viscosa, salió y cubrió miles de kilómetros cuadrados de la zona. Durante este periodo, hubo fuentes de lava en erupción continua. Las trampas siberianas escupieron lava durante 1 millón de años. Cubrieron una superficie casi 6 veces mayor que la península ibérica, con una capa de 1,5 kilómetros de espesor. Pero este desastre local se convierte en una catástrofe global cuando muere el 95% de las especies de todo el mundo. ¿Cómo? La respuesta se encuentra en los mismos gases de efecto invernadero que hoy nos preocupan. Las grandes erupciones producen el calentamiento global porque uno de los principales gases expulsados es el dióxido de carbono, de efecto invernadero. Las temperaturas subieron unos 18 grados centígrados. Entonces la Tierra era un lugar mucho más caliente que ahora. El asesino fue el dióxido de carbono. Pero ¿cuánto CO2 hizo falta para erradicar la vida en la Tierra?
Con un nivel cada vez mayor de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, esta es una cuestión crucial. En la carrera para desentrañar el misterio, el Dr. Dana Roger estudia antiguas plantas fosilizadas. A diferencia de nosotros, las plantas y los árboles necesitan el dióxido de carbono para sobrevivir y lo absorben a través de las hojas. Bajo el microscopio, Roger investiga restos fósiles de plantas de hace 250 millones de años. Marca los pulmones de las plantas, diminutos poros de respiración que cubren la cara posterior de la hoja. En la mayoría de las plantas, el número de poros es un barómetro muy sensible de la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. A medida que su nivel aumenta, el número de poros tiende a disminuir y viceversa. Cuando el CO2 es bajo, la planta tiene que aumentar el número de poros para tomar más cantidad. Cuanto más altos son los niveles de dióxido de carbono, menos poros necesita la planta. Por tanto, Roger cuenta los poros y calcula la cantidad de CO2 que había en la atmósfera hace 250 millones de años. Los poros de las plantas fósiles de hace 250 millones de años sugieren que el CO2 aumentó justo después de la extinción masiva, hasta 10 veces más de los niveles actuales. Las trampas siberianas expulsaron tanto gas de efecto invernadero a la atmósfera que creó un manto sobre el planeta impidiendo el paso de la luz solar. Los niveles de dióxido de carbono aumentaron un 700%. La temperatura global subió unos 10 grados centígrados. El resultado, un planeta supercalentado, un desierto ardiente en el que las plantas sucumbieron y los herbívoros que dependían de ellas murieron de inanición. En la cima de la cadena alimentaria, los poderosos Gorgonopsia no tenían ninguna oportunidad. La desaparición de su fuente de alimento significaba una muerte segura. Los terribles sucesos de este desastre prehistórico ofrecen a los científicos una idea del asombroso poder del dióxido de carbono. Comparando los antiguos niveles de CO2 y las temperaturas, podemos calcular el papel del gas en el calentamiento. Esos datos sirven para predecir el calor del futuro. ¿Podría la actividad humana actual estar llevando al CO2 a los mismos niveles desastrosos que tuvo la atmósfera en el momento de la extinción masiva? Muchos científicos creen que podría darse el caso si no ponemos remedio. Si seguimos haciendo lo mismo, doblaremos la cantidad de CO2 en las próximas décadas. Eso provocará el calentamiento del planeta, y los cálculos más favorables indican un aumento de temperatura de unos 3 grados centígrados. Si seguimos expulsando CO2 a la atmósfera en los próximos siglos, la temperatura alcanzará los niveles de hace 250 millones de años, con consecuencias inimaginables. Tras el calor intenso sufrido hace 250 millones de años, la Tierra se enfría poco a poco. Surgen nuevas formas de vida y los dinosaurios campan a sus anchas. Entonces, hace 55 millones de años, la temperatura vuelve a subir. Hasta 11 grados más que ahora. Solo que esa vez, el culpable no es el dióxido de carbono. ¿Qué desencadenó un cambio climático tan extremo? Es una cuestión que lleva a los científicos a uno de los lugares más fríos del planeta, el Ártico. 2004. Un equipo formado por algunos de los mejores expertos en el clima del planeta embarca en un rompehielos en una expedición al Polo Norte. Había muchas cuestiones que queríamos resolver, como cuánto calor hacía y qué tipo de animales y plantas había. Para retroceder 55 millones de años, los científicos buscan en el fondo marino del Ártico.
El equipo perfora a través de cientos de metros de sedimentos marinos en busca de restos atrapados en los antiguos estratos. Cuanto más profundizan, más retroceden en el tiempo. Hay que ahondar en el sedimento enterrado en el lecho marino, porque es como un libro de historia de la Tierra. Mediante la datación por radiactividad, alcanzan la marca de 55 millones de años y hacen un descubrimiento extraordinario. Oculto en el núcleo, el equipo encuentra los restos fosilizados de un helecho diminuto. Una planta que solo puede prosperar en aguas cálidas. Es un descubrimiento impactante. Este fragmento microscópico de la antigua planta demuestra que hace 55 millones de años el Ártico era un cálido mar tropical. Si nos remontamos 50 millones de años, el océano Ártico estaría cubierto de un limo verdoso. Así que imaginar miles y miles de kilómetros cuadrados cubiertos de estos pequeños helechos es impresionante. El descubrimiento de helechos fosilizados ha permitido a climatólogos como Brinkhus recrear el aspecto del Ártico hace 55 millones de años. Era como si el Ártico tuviera un clima tropical y en cuyas aguas nadaban cocodrilos. Podría compararse a la Florida actual, similar a sus Everglades. Los climatólogos calculan que la temperatura global subió hasta alcanzar 11 grados más que hoy. ¿Pero qué provocó este aumento? ¿Qué fuerza transformó el Ártico en un humedal? La Tierra hace 55 millones de años. Gran parte de la superficie es un infierno de violentas erupciones volcánicas que expulsan a la atmósfera cantidades inimaginables de gases de efecto invernadero. La temperatura sube, pero eso no es suficiente para crear un Ártico tropical. Ahora los científicos creen haber descubierto la pieza que faltaba en este puzzle prehistórico, en el litoral de Santa Bárbara, California. El climatólogo Ira Leifer está siguiendo un extraño suceso que se produce a pocos kilómetros de la costa. Estos son burbujas de metano que surgen de una profunda grieta del lecho marino. Es un gas de efecto invernadero que Leifer considera posible responsable de alterar el clima terrestre hace 55 millones de años. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de los procesos que creemos que ocurrieron en el pasado y que explican algunos de los cambios en la atmósfera y el clima. Si un océano se calienta o hay terremotos que liberan grandes cantidades de metano, de repente el mar puede ser un hervidero de burbujas como las que vemos aquí. Las bacterias producen metano a partir del plancton muerto y parte se congela formando hidrato de metano. Millones de toneladas yacen ocultas bajo el lecho marino contenidas por la alta presión y las frías aguas. Es sólido como el hielo, pero si se calienta pasa directamente a gas, liberando el metano atrapado. El metano es un gas de efecto invernadero 26 veces más potente que el CO2, por lo que si se liberara de repente una gran cantidad a la atmósfera, la temperatura se dispararía. Leifer cree que hace 55 millones de años la actividad volcánica calentó los océanos, derritiendo el metano congelado y liberándolo a la atmósfera. Ahora, el planeta vuelve a calentarse y los científicos temen que el devastador calentamiento global del pasado pueda repetirse en el futuro. Calculando cuánto hidrato de metano hay ahí, se estima que del orden de 3.000 veces más del total de metano de la atmósfera está encerrado en esos hidratos bajo el lecho marino.
y a salvo, al menos hasta ahora. Pero con el calentamiento de los mares, el gas congelado podría fundirse liberando grandes reservas de metano y disparando, una vez más, la temperatura de la Tierra. Hoy, casi todos los científicos coinciden en que el calentamiento global es una realidad y que uno de sus posibles efectos secundarios, el calentamiento de los océanos, podría tener consecuencias graves. Frente a la costa de los Cayos de Florida, el biólogo marino Kevin Hemley intenta descubrir a qué velocidad se calientan los mares. Y se sirve del coral para medir las temperaturas del pasado. Se dirige a un arrecife a pocos kilómetros de la costa. Hoy vamos a tomar una muestra de un coral de 200 o 300 años de antigüedad y que mide aproximadamente 2 metros de altura. Hemley espera que el coral que está a punto de extraer desvele secretos de la temperatura marina de los últimos 300 años. Los corales están formados por millones de diminutas criaturas marinas. Segregan una sustancia llamada carbonato cálcico. Con el tiempo, las capas se acumulan una sobre otra. La temperatura del mar afecta al ritmo de acumulación. Cuanto más cálida sea el agua, más rápido producen el carbonato cálcico. A medida que Hemley penetra en el coral, alcanza las capas más antiguas. Puede parecer dañino, pero el arrecife de coral se recupera rápidamente. De vuelta en el laboratorio, corta el núcleo en tablas y las fotografía con una cámara de rayos X. Estas 3 tiras fotográficas revelan la historia de la temperatura del mar. Hemley se concentra en la foto central, que contiene las pruebas de los últimos 3 siglos. La zona marcada en rojo es un solo año de crecimiento del coral. Las capas de crecimiento se acumulan a lo largo de cientos de años. Hemley compara el grosor de las bandas desde el siglo XX hasta comienzos del XVIII. Si comparamos el grosor de las bandas del siglo XVIII con la de, por ejemplo, 1975, vemos que esta es mucho más ancha que la de 1725. Cuanto más ancha sea, más ha crecido el coral en un año. Y como los corales crecen más rápido cuando el agua está más caliente, Hemley deduce que la temperatura del océano ha aumentado con el paso de los siglos. Miles de muestras de coral de todo el Caribe presentan el mismo patrón: un crecimiento mucho más rápido. En esta parte del mundo la temperatura del mar está en claro aumento y no solo se calientan las aguas de Florida. Los corales de la Gran Barrera también registran índices similares de crecimiento en las últimas décadas, lo que indica que no se trata de un suceso localizado, sino de una respuesta global. Hemley calcula que la temperatura del mar de las costas de Florida ha aumentado más de 1 grado centígrado en los últimos 100 años. Este incremento da la señal de alarma, ya que una subida de unos grados en la temperatura oceánica podría provocar la liberación del metano congelado bajo el lecho marino. ¿Podrían estar ya en marcha el ciclo letal de liberación del metano y el calentamiento global? En 2002, Liffer y su equipo registran la mayor liberación de metano jamás vista en el canal de Santa Bárbara.
Los buceadores describieron el sonido del escape como el de un tren descarrilado corriendo hacia ellos. Los buzos inyectan tinte verde en las burbujas de gas. En la superficie el tinte revela que se trata de una liberación masiva de metano. Cuando ocurrió el escape, calculamos que el metano liberado en 5 minutos era equivalente al volumen de una casa de 2 plantas y que ascendió desde el lecho marino como una columna de gas. Pero eso es solo una fracción de lo que podría liberarse. Si se descongelara todo el hidrato de metano, algunos científicos temen que nuestra atmósfera quedara bloqueada por este potente gas de efecto invernadero. Y eso no es todo. El metano también es altamente inflamable. Igual que cuando se enciende una cerilla en una habitación llena de gas, una violenta tormenta eléctrica podría prender el metano y provocar una gigantesca explosión. Si el hidrato de metano se descongela emanando el gas a la atmósfera, hablaríamos de kilómetros cúbicos de metano, que si prendiera, podría liberar una cantidad de energía tan grande como la de una explosión nuclear. Una terrible visión del planeta llevada al extremo. Con desiertos abrasadores y una atmósfera explosiva. Un mundo en el que muy pocos sobreviviríamos. Las altas temperaturas de hace 55 millones de años duran 200.000 años. Entonces empiezan a descender. Reaparecen los casquetes de hielo polar. Durante los siguientes 40 millones de años, las temperaturas oscilan y las capas de hielo aparecen y desaparecen alternativamente. Hace 125.000 años, las capas de hielo vuelven a retirarse. Grandes cantidades de agua atrapada en forma de hielo vuelven a los océanos. El nivel del mar sube bruscamente. Los océanos inundan los continentes sumergiendo costas y engullendo islas. Es una pesadilla acuática, pero ¿podría volver a suceder? En Florida, Kevin Hemley busca pruebas del gran deshielo en el Parque de Fósiles de Cayo Windley. Está fascinado por un notable descubrimiento que se hizo cuando el lugar era una cantera. Hacia finales del siglo pasado, los trabajadores cortaban bloques de piedra, cuando ésta reveló una parte muy importante de la historia climática. Las paredes de esta cantera, que se extienden cientos de metros desde la costa, son los antiguos restos de un arrecife de coral. Este tipo de coral tropical solo mide entre 3 y 6 metros bajo el agua, lo que lo convierte en un valioso indicador del nivel del mar a lo largo de la historia. Sabemos que estos corales tienen unos 125.000 años de antigüedad y como obviamente nos encontramos por encima del nivel del mar, deducimos que este era mucho más alto hace 125.000 años. Calculamos que estaría a unos 3 metros por encima de nuestras cabezas a partir del crecimiento de estos corales. Esto significa que hace 125.000 años, la deglaciación de los casquetes polares elevaría el mar 6 metros por encima del nivel actual. Los científicos calculan que las temperaturas eran 5 grados centígrados más altas que hoy. ¿Pero qué provocó que se calentara el mundo y subieran los océanos? Es una cuestión que desconcertó a los científicos durante siglos. Pero a mediados del siglo XIX, los geólogos hicieron un gran descubrimiento. Los casquetes polares habían crecido y disminuido repetidamente durante los 2 últimos millones de años, sumiendo al mundo en varios periodos glaciales. Pero no tienen idea de qué desencadenó este ciclo de heladas y deshielos. Hasta 1864,
cuando James Kroll, sin apenas formación, presenta una teoría impactante. Sugiere que la respuesta no está en la Tierra, sino en el espacio exterior. Kroll sostiene que las fuerzas gravitatorias del Sol, la Luna y los planetas afectan a la inclinación del eje de la Tierra, cambiando la órbita terrestre alrededor del Sol, transformándola de circular a elíptica. Deduce que estos cambios suceden en ciclos regulares que duran miles de años, alterando la cantidad de luz solar que llega a la superficie terrestre. James Kroll hizo unas ecuaciones confirmadas recientemente para determinar la existencia de Neptuno, y las usó para afirmar que la cantidad de luz solar que llega a la Tierra cambia de forma predecible. La teoría de Kroll es sencilla y brillante. Cuando la órbita de la Tierra es elíptica, sufrimos estaciones radicales y los casquetes polares crecen. Pero los criterios académicos desechan sus ideas y sus teorías caen en el olvido. 50 años después, un ingeniero serbio vuelve a examinar el trabajo de Kroll. Milutin Milankovic repasa sus cálculos y concluye que Kroll estaba en lo cierto. Pero Milankovic va un paso más allá. Añade la escala del tiempo calculando que nuestro planeta cambia su órbita alrededor del Sol cada 100.000 años. Eso explica por qué la Tierra oscila entre periodos de frío y calor. Pero los razonamientos de Kroll y Milankovic eran solo teóricos. Ahora los científicos descubren pruebas sólidas de estos ciclos en otra cantera a pocos kilómetros de Nueva York. Esta cantera es un lugar estupendo para ver el efecto de los ciclos del cambio climático en los sedimentos y el ambiente. En esta cantera podemos ver, capa tras capa, los sedimentos del lago. Esto es una sección transversal del antiguo lecho de un lago y contiene un registro de las temperaturas. Las capas de rocas de diferente color en la pared representan miles de años de cambio climático. Cada vez que el eje de la Tierra se inclina o cambia la órbita, altera la cantidad de luz del Sol que llega a la superficie. Este proceso tiene un efecto directo sobre el lago. Cuanta más luz llega a la superficie, mayor temperatura alcanza y más agua se evapora. El polvo seco se acumula formando una capa de roca clara. Luego la posición de la Tierra cambia de nuevo. Llegan menos rayos solares a la superficie y el planeta se enfría. El agua vuelve a rellenar el lago. El sedimento se acumula sobre la antigua capa de polvo seco, formando un estrato oscuro de piedra. En época de lluvias se produce esta capa oscura y el lago aumenta de tamaño cubriendo de agua toda esta zona. Pero cuando el agua se evapora, queda una llanura que es el fondo del lago seco. El proceso se repite una y otra vez. Olsen cree que estos estratos en la pared son la prueba de que Kroll y Milankovic estaban en lo cierto. Que nuestro clima sigue ciclos regulares de frío y calor. Hasta hace 125.000 años, la órbita terrestre era casi circular. Desde entonces ha cambiado y se ha hecho elíptica. Eso significa que la Tierra debería estar enfriándose. En cambio, se calienta. Una fuerza mucho más poderosa está influenciando nuestro clima. Y esa fuerza es la actividad humana que lanza gases de efecto invernadero y calienta nuestro planeta. Estamos cambiando las cosas. Liberamos dióxido de carbono a un ritmo mucho más rápido del que la naturaleza puede absorberlo y se acumula en la atmósfera, provocando un cambio climático. El planeta se calienta cuando debería estar enfriándose. Si no reducimos las emisiones de dióxido de carbono y no aprendemos del pasado,
condenaremos a las próximas generaciones a un futuro incierto. Nuestro destino está en nuestras propias manos. La Tierra ya ha sufrido un calentamiento global. El calentamiento global, segunda parte. La temperatura media global ha aumentado 1,8 grados centígrados desde el siglo XX. El temor es que podemos llevar las temperaturas hasta el mismo nivel que hace 125.000 años. Los 16 grados de más derretirían suficiente hielo para elevar el nivel del mar 6 metros. Pero, ¿a qué velocidad se derrite el hielo? En marzo de 2002, los climatólogos recibieron una llamada de alerta. Un área de más de 5.000 kilómetros cuadrados de la plataforma Larsen B en la Antártida se desprendió sin previo aviso. Un hombre no se sorprende. Visita regularmente la costa norte de Alaska, el casquete polar al otro lado del mundo, para comprobar el estado del hielo marino. Don Perovich mide el grosor del hielo creando un registro de gran valor sobre el ritmo de desaparición de este mundo helado. En la década de 1970, el hielo marino tenía casi el tamaño de Estados Unidos. Ahora solo abarcaría 22 estados. Casi todo lo que hay al este del Mississippi se ha descongelado. El grosor del hielo solía ser de 3 metros y ahora ha disminuido hasta menos de 2. La pérdida es enorme. Se ha derretido un tercio del total. Imágenes de satélite tomadas entre 1979 y 2003 revelan cuánto hielo estival se ha perdido en el Ártico. Y en 2007 los científicos vieron asombrados cómo los termómetros subían de los 5 grados normales hasta superar los 21. El hielo marino es un claro indicador de lo rápido que se descongelan los continentes helados, pero no contribuye al aumento del nivel del mar porque ese hielo flota sobre el océano. Lo que preocupa a los climatólogos es Groenlandia y la Antártida. El hielo de estos continentes se asienta sobre roca por encima del mar. Si se derritiera, el aporte extra de agua iría a los océanos, elevando el nivel, amenazando las ciudades costeras de todo el mundo. Florida, el estado del sol que presume de tener más de 2.000 kilómetros de costa. Algunas de las casas más caras del planeta se alzan en estas orillas. Y todas podrían estar en peligro. Midiendo la rapidez con la que se derriten los hielos, los climatólogos pueden predecir el futuro nivel del mar. A finales de este siglo, el nivel habrá subido 1 metro o 1,5 metros. ¿Qué parte del mundo se verá más afectada? Creo que incluso Estados Unidos va a sufrir las consecuencias de ese incremento. Aquí tenemos un mapa de Florida. Se puede apreciar su forma en color verde. Las zonas blancas son las de gran densidad de población. Si añadimos 1 metro al nivel del mar, tenemos estas zonas rojas, que son las que quedarían cubiertas por el océano. En algunos lugares, el color rosa indica las zonas muy pobladas, que tendrían problemas con las casas en las que viven. Si siguiera subiendo, digamos, hasta 6 metros, podemos ver que la zona roja se expande hacia el norte y la forma de Florida cambia, convirtiéndose en un estado mucho más pequeño. Toda la costa, desde Cabo Cañaveral hasta Jacksonville, quedaría inundada por el mar con una subida así. Pero no solo Estados Unidos se vería afectado por la subida del nivel del mar.
Las costas europeas también quedarían asoladas. Este tipo de subida tuvo lugar hace 125.000 años. Por lo que esto no es un modelo basado en predicciones, sino en el análisis de la historia de la Tierra. El ordenador de Peck ofrece una imagen terrible del futuro, pero cuesta imaginar lo desastroso que puede llegar a ser, hasta que... 2005. La teoría se hace realidad. El huracán Katrina azota Nueva Orleans, sepultando a la ciudad bajo 5 metros de mar. Paraliza a la población y acaba con la vida de casi 1.500 personas. ¿Es un atisbo de lo que podría sucederles a todas las ciudades costeras del mundo? Muchos expertos creen que la tragedia de Nueva Orleans podría convertirse en una realidad global en pocos siglos. El mundo inundado de hace 125.000 años duró 5 milenios. Hasta que hace 110.000 años, la Tierra se sumió en una era glacial. Y los humanos aparecieron por primera vez en el continente africano. Las plantas y los animales fueron adaptándose a las nuevas condiciones de frío. Hasta que hace 11.500 años, las temperaturas vuelven a subir. Y rápido. La vida se enfrenta de nuevo a la lucha por la supervivencia. Las capas de hielo de 1,5 kilómetros de grosor que llegan hasta la actual Nueva York empiezan a retroceder. Y la vida pende de un hilo. Durante 2 millones de años, enormes bestias prehistóricas, los megamamíferos, han gobernado la Tierra. Perezosos gigantes, osos de hocico corto y mamuts lanudos. Prosperaron en el clima frío de las eras glaciales, pero el rápido calentamiento global amenazaba su vida. Las pruebas de ese cambio climático pueden encontrarse en el hielo. Cada año, cuando nieva, se forma una capa de hielo en la superficie. A lo largo de miles de años, estas capas se acumulan una sobre otra. Los científicos perforan esas capas de hielo y extraen núcleos que contienen un tesoro de información climática que se remonta a 110.000 años. Sabemos cuánto nevó y qué temperatura hacía donde se extrajo el núcleo. ¿Qué viento soplaba? ¿Qué volcán hacía erupción? ¿Qué caía del espacio o cuál era la composición de la atmósfera? Todo está aquí dentro. Encerradas en el núcleo de hielo están las pruebas de los últimos cambios climáticos. Cenizas de erupciones volcánicas. Arena de los desiertos. Y pequeñas burbujas de antiguas atmósferas. Analizando las partículas y gases, los científicos pueden crear una imagen de climas pasados. 1990. Richard Halley y su equipo perforan a la mayor profundidad alcanzada, más de 3 kilómetros, en el hielo de Groenlandia. Halley estudia el espesor de las capas de nieve del núcleo, que es un claro indicador de un cambio climático repentino. A medida que examina las capas, hace un notable descubrimiento. Estábamos estudiando el grosor de las capas anuales que solían ser así, así o así de gruesas. Cuando de repente cambió, nos quedamos asombrados. Era totalmente increíble. El grosor de la capa de nieve disminuye repentinamente, indicando que el clima y el tiempo habían cambiado, y rápido. En el pasado se dieron muchos cambios climáticos abruptos. Normalmente el clima es estable, pero si hay algo que lo altera, se produce una reacción en cadena que lo cambia por completo. Halley se centra en hace 11.500 años y en el cambio repentino en el grosor de las capas del núcleo de hielo.
extrae los gases de las pequeñas burbujas atrapadas en el hielo. Cuanto mayor sea la concentración de un tipo de oxígeno atrapado en estas pequeñas atmósferas, mayor era la temperatura de la época. El equipo calcula que la capa de hielo de Groenlandia se calentó 10 grados centígrados en solo una década. Para los megamamíferos fue un desastre. Habían regido el planeta durante 2 millones de años. Ahora, ante un rápido cambio climático, se enfrentaban al exterminio. Pruebas de lo sucedido se pueden encontrar aquí, en Kentucky, dentro de unas antiguas cuevas. Para el paleontólogo Ken Tankersley, estas cuevas son un sueño. Están llenas de fósiles, un cementerio de megamamíferos. Las cuevas actúan como las alcantarillas de la madre naturaleza. Las lluvias arrastran los cadáveres hasta las cuevas y con el tiempo los cuerpos se acumulan unos sobre otros. Tankersley perfora en el cementerio de megamamíferos. Cuanto más profundiza, más se remonta en la historia. Finalmente llega al estrato de hace 11.500 años. El núcleo está lleno de megamamíferos fosilizados. Y encima, no hay nada. A partir de este punto no hay más megamamíferos. Este sedimento marca exactamente el momento de la extinción, el final de la última era glacial y el comienzo del período natural del calentamiento global. El calentamiento global aniquiló a los megamamíferos. Tankersley hace un gran descubrimiento. Los fósiles desaparecen de repente en el núcleo, hasta el punto de que la extinción debió ocurrir en unas pocas décadas. Los descubrimientos de Tankersley coinciden con las pruebas de los núcleos de hielo. Una rápida subida de las temperaturas hace 11.500 años. Debido a que el último periodo de calentamiento global ocurrió en el transcurso de décadas, en lo que abarca una vida humana, el cambio medioambiental fue tan rápido que estos grandes animales no pudieron adaptarse y se extinguieron. El rápido calentamiento arrasó el hábitat de los megamamíferos. Su fuente de alimento desapareció. Perdieron la batalla por la supervivencia. La victoria sería para la especie que logró adaptarse, los humanos. Los cazadores-recolectores se convirtieron en agricultores, cultivando y desarrollando herramientas para limpiar la tierra y plantar alimentos. Los humanos se adaptaron a su nuevo mundo cálido. La subida global de las temperaturas hace 11.500 años desencadenó un cambio climático tan rápido y radical que dio lugar a la civilización humana. Aunque su causa sigue siendo un misterio. Existen muchas teorías. Un cambio en la órbita terrestre, supertormentas y la más controvertida de todas, el impacto de un cometa. Los cometas surcan el espacio a más de 800.000 km/h. Son misiles de polvo y hielo con muchos kilómetros de diámetro. Los más mortíferos van armados con una carga letal, millones de toneladas de dióxido de carbono congelado. Si un cometa de gran tamaño impactó en la Tierra hace 11.500 años, pudo causar estragos en el clima y exterminar a especies enteras. Un cometa se estrelló y aumentó el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, provocando un rápido calentamiento global que abarcó lo que dura una vida humana. Si la teoría es cierta, tras el impacto las temperaturas cayeron al levantarse inmensas nubes de polvo que oscurecieron al Sol. Pero a continuación debieron subir rápidamente, ya que millones de toneladas de gases de efecto invernadero fueron liberadas en la atmósfera.
Partidarios de esta teoría sostienen que solo algo así de potente pudo cambiar el clima en el espacio de unas pocas décadas. Los científicos siguen buscando pruebas que verifiquen la teoría del impacto de un cometa. Mientras tanto, el tema sigue siendo muy controvertido. Pero sea cual sea la causa, queda claro que el rápido aumento de las temperaturas provocó una batalla por la supervivencia que perdieron los megamamíferos y ganaron nuestros ancestros. Ahora que el mundo vuelve a sufrir un rápido calentamiento global, ¿seremos capaces de volver a adaptarnos? ¿O sufriremos el mismo destino que los megamamíferos? Hace 11.500 años, la Tierra sale de su última era glacial. Los cambios del pasado han terminado y la temperatura global se estabiliza. En estas condiciones de clima templado, los humanos habitan casi todas las regiones del planeta. Florecen las civilizaciones, pero hace 400 años sucede algo inesperado. La temperatura cae de repente. Europa y Norteamérica sufren una letal ola de frío. Los artistas reflejan los extraños sucesos del periodo que pasaría a ser conocido como la Pequeña Edad de Hielo. En Norteamérica, Nueva York está a varios grados bajo cero. Incluso es posible ir desde Manhattan hasta Staten Island sobre el hielo. Invierno de 1607. El río Támesis se congela. Un fenómeno que continuará en los siguientes 200 años. La escena parece encantadora, pero la realidad es devastadora. En toda Europa se pierden las cosechas, sembrando el hambre y dejando miles de muertos. La supersticiosa población ve tales horrores como un acto de brujería o de la ira de Dios. Y en cierto modo, sus sospechas son acertadas. La causa de la pequeña edad de hielo podría no estar en la Tierra, sino en el cielo. El Sol. La gente lo observa desde hace milenios. Pero haría falta que un genio desvelara el misterio. Un genio llamado Galileo. El astrónomo italiano observa una serie de puntos negros llamados manchas solares que parecen recorrer la superficie del Sol. Controla sus movimientos, registrando su posición a lo largo de 6 días. Aquí tenemos varios dibujos del disco solar y las manchas que tenía. Galileo se dio cuenta de que cada día veía la misma mancha a medida que ésta se desplazaba por la superficie solar, cambiando de forma. Galileo no llega a comprender plenamente la importancia de las manchas solares. Sus observaciones iban tan por delante de su tiempo que hasta el siglo XX los científicos no establecieron la relación entre las manchas solares y la pequeña edad de hielo. El científico británico Edgar Maunder estudió los registros de antiguas manchas solares. Comparando su número con los datos de temperaturas, hizo un descubrimiento extraordinario. Una importante reducción de manchas entre 1614 y 1715, el periodo de la ola de frío. Maunder se dio cuenta de que el Sol apenas tenía manchas solares. En el momento en que tuvo lugar la pequeña edad de hielo. Se trata de un gran descubrimiento. Al parecer, las manchas solares tenían un efecto directo sobre la temperatura terrestre. ¿Pero cómo? La respuesta se encuentra en el núcleo del Sol. Las manchas son zonas oscuras en la superficie de la estrella, pero son creadas por fuerzas magnéticas de su núcleo. Cuanto más se agita el núcleo, más remolinos de fuerza magnética se crean. Estos cambian de forma, aparecen y desaparecen. El resultado es una muestra espectacular de manchas solares, inmensas zonas calientes entre 3 y 5 veces mayores que el planeta Tierra. Cuanto más grande es la mancha, mayor es la actividad magnética que hay bajo la superficie. Las manchas solares son solo una manifestación del campo magnético del Sol, y sus cambios provocan que brille con más fuerza o se apague. Más manchas indican mayor actividad magnética, y eso significa que genera más calor.
Menos manchas suponen menos calor. Fue este descenso en la actividad solar el que probablemente provocó la pequeña edad de hielo. La actividad magnética del Sol pasa por ciclos, y aunque hoy hace más calor que hace 400 años, algunos científicos sostienen que está condenado a enfriarse, reduciendo la temperatura en la Tierra. ¿Podría esto contrarrestar los efectos del calentamiento global provocado por los humanos? ¿Es la solución que buscan los científicos? En el futuro, incluso si la actividad solar fuera a descender de sus niveles actuales y eso llevara a un cierto enfriamiento, esa caída relativamente pequeña quedaría totalmente compensada con el gran calentamiento que estamos favoreciendo mediante la expulsión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aunque el Sol se enfriara, el informe de 2007 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático predice que el mundo se habrá calentado entre 1,5 y 4 grados centígrados a finales de siglo. Los humanos estamos cambiando tantas cosas en el sistema climático que estamos forzando el ritmo natural. La naturaleza habría cambiado la temperatura lentamente, subiendo medio o 1 grado cada 10.000 años. Es decir, la 10.000ª parte de 1 grado al año. Nosotros estamos forzando las cosas a un ritmo de 10, 100, 1000 veces más rápido. A pesar de las fuerzas naturales que sumieron a la Tierra en eras glaciales en el pasado, actualmente el planeta se calienta. Porque el hombre también se ha convertido en una fuerza de la naturaleza. La pequeña edad de hielo duró al menos 300 años, hasta mediados del siglo XIX, cuando nuestra temperatura global empezó a estabilizarse. Pero las fuerzas de la naturaleza volvieron a llevar al clima al extremo. ...10 de abril de 1815, 7 de la mañana. El monte Tambora, un volcán en la isla de Sumbawa, Indonesia, entra en erupción. Una superficie del tamaño de Manhattan estalla en 1000 pedazos, creando el mayor cráter volcánico de la Tierra. La erupción mata a 92.000 personas, y sus efectos pueden sentirse en todo el planeta. Millones de toneladas de polvo y ceniza eclipsan el Sol. La temperatura baja en picado. Provocó un enfriamiento global. Al año siguiente, 1816, se le llamó el año sin verano. Todos los meses del verano de 1816 hizo un frío devastador. Los cultivos arruinados se volvieron a plantar, pero tampoco fueron buenos. Así que al final del verano escaseaba la comida y los animales. La temperatura media global cae más de 1 grado centígrado en menos de un año. Aunque parezca insignificante, provocó extrañas condiciones climáticas en el noreste de Estados Unidos. Junio de 1816. Una gigantesca tormenta de nieve azota Nueva Inglaterra. Los lagos y los ríos se congelan hasta la altura de Pensilvania. No tiene sentido. La ceniza volcánica y el polvo del monte Tambora solo permanecen en la atmósfera unos días. El sol ya no estaba oculto, pero el frío continuaba. Porque el Tambora liberó algo mucho más potente que la ceniza a la atmósfera. Una sustancia química creada en la cámara de magma bajo el volcán, dióxido de azufre, con la suficiente fuerza para provocar un cambio climático rápido y radical. Y se puede estudiar en el Parque Nacional de Yellowstone, la zona volcánica más activa de Estados Unidos. Nos encontramos junto a estas fuentes termales que expulsan gases sulfúricos continuamente. Si son suficientemente explosivos, emiten dióxido de azufre a la estratosfera que reacciona con el agua y forma pequeñas gotas de ácido sulfúrico. Estas gotas se esparcen por el mundo con los vientos y sus nubes reflejan la luz solar enfriando la superficie. A medida que las diminutas gotas de dióxido de azufre salían del Tambora, iban formando un espejo alrededor de todo el planeta.
reflejaban la luz solar hacia el espacio y el resultado fue un brusco descenso de la temperatura en la atmósfera terrestre. La vida del dióxido de azufre en la estratosfera es de solo unas semanas, pero su impacto sobre el clima puede ser devastador. Y la terrible verdad es que volverá a pasar de nuevo. En el futuro habrá erupciones volcánicas que provocarán cambios climáticos, pero no sabemos dónde, cuándo ni lo grandes que serán. Pero podrían ser grandes, muy grandes. El monte Tambora es un crío comparado con la madre de todos los volcanes, Yellowstone. Yellowstone es un supervolcán. Bajo la superficie hay una gigantesca cámara de lava de más de 65 kilómetros de ancho. Una erupción podría acabar con 1.000 millones de vidas y arrasar varios continentes. En los 2 últimos millones de años, Yellowstone ha entrado en erupción 3 veces, en intervalos de 600.000 años. La última vez que lo hizo, la explosión cubrió casi 8.000 kilómetros cuadrados con una capa de ceniza de 1 metro de espesor. Si hoy día sucediera algo así, expulsaría tanto material a la atmósfera que enfriaría y oscurecería la Tierra. Las temperaturas bajarían de cero y sería devastador para la agricultura en todo el mundo. Provocaría hambruna y muerte. Sería una catástrofe gigantesca. La próxima erupción va con 50.000 años de retraso. Si Yellowstone estalla, nos sumiría en un devastador invierno nuclear. Un par de años después de la erupción del Tambora, el planeta se recuperó y las condiciones regresaron a la normalidad. Pero a mediados del siglo XIX comienza la revolución industrial. Los hornos de carbón expulsan dióxido de carbono a la atmósfera. Por primera vez, la actividad humana está cambiando el clima del planeta, impulsando la temperatura global más allá de sus variaciones naturales. El poder destructivo de la nueva fase del calentamiento global resulta evidente en los glaciares de Groenlandia. 2000. Un equipo de la NASA se dispone a investigar cuánto hielo se derrite en Groenlandia. Controlan su superficie durante 5 años y los resultados son alarmantes. Las zonas azules indican dónde se derrite el hielo. Algunas regiones disminuyen a un ritmo de 1 metro al año. En total, la capa de hielo ha disminuido unos 190 kilómetros cúbicos. Al parecer, la deglaciación ya ha comenzado, y no solo en los casquetes polares. Las montañas tropicales del mundo también muestran signos alarmantes de calentamiento global. En su búsqueda de pruebas del cambio climático, el Dr. Lonnie Thompson ha pasado más tiempo por encima de los 6.000 metros de altura que ninguna otra persona del planeta. Esta es la cámara frigorífica de Thompson para los núcleos de hielo a una temperatura de menos 36 grados centígrados. En estas estanterías hay almacenados casi 50 kilómetros de hielo, un archivo único de climas antiguos. Este del pico del Kilimanjaro en el África tropical muestra lo rápido que cambia nuestro mundo. La atención de Thompson se centra en el primer metro del núcleo, ya que representa los últimos 40 años de formación de hielo. Lo que más impresiona de los datos del Kilimanjaro es que en el último metro el núcleo es muy diferente y se puede apreciar claramente la diferencia. Hay burbujas muy grandes y alargadas atrapadas en el hielo. También hay agujeros formados por el agua que fluye desde la superficie. Es inquietante comprobar que por primera vez en 11.700 años, el casquete de hielo del Kilimanjaro se está derritiendo. Las aguas del deshielo corren por la superficie y perforan el hielo formando cavidades. Si se hubiera dado una situación similar en los últimos 11.700 años, se vería en el hielo. Habría quedado registrada físicamente en él, pero no es así. Por eso pensamos que lo que sucede en el Kilimanjaro es bastante inusual, al menos por lo que respecta a los últimos 11.700 años.
Este cambio climático sucede a un ritmo sin precedentes, tan rápido que se puede apreciar en fotografías tomadas por Thompson en los hielos de 5.000 años del Quelcaya, en los Andes peruanos. En menos de 30 años, las fotografías de Thompson han sido testigos de su dramática transformación de majestuoso gigante a lago fangoso. El descubrimiento de Thompson es la prueba definitiva del cambio climático que demuestra que estamos alterándolo de forma desastrosa y posiblemente irreversible. Actualmente el mundo empieza a ser consciente del peligro del calentamiento global. El clima es cada vez más extremo. Potentes huracanes golpean con fuerza devastadora. Grandes inundaciones matan a miles de personas. Pero el calentamiento global no solo consiste en hielo derretido y climas extremos. A 10.000 kilómetros al norte de los Andes peruanos, en Alaska, el calentamiento de nuestro planeta provoca la liberación de uno de los gases más potentes de efecto invernadero, la última frontera en el techo del mundo, miles de kilómetros cuadrados de páramos que han permanecido intactos durante milenios. La extensión está formada por una tierra congelada llamada permafrost. La doctora Katie Walter investiga este paisaje helado al borde del Círculo Polar Ártico y ha notado un deshielo alarmante del permafrost. Antes, esta tierra era plana y fácil de recorrer. Ahora hay que tener cuidado porque hay agujeros por todas partes. Debajo hay una red de túneles. El permafrost se está derritiendo y cuando el hielo se funde, el agua se filtra y el techo de los túneles se hunde. Pero no es algo que solo sucede aquí. En toda Alaska, en partes de Canadá y en Siberia, el permafrost se está derritiendo. Walter utiliza estos agujeros para acceder a las capas inferiores de permafrost. Lo que tengo en las manos son dos muestras de cosas que se encuentran en este tipo de suelo. En una mano hielo, agua congelada. En la otra tierra, pero congelada. Como se puede ver, en el suelo hay muchas raíces y plantas muertas que han quedado atrapadas y congeladas en el permafrost durante cientos o miles de años. Todo el Ártico en dirección hacia el Polo Norte tiene debajo el permafrost. Ahora el permafrost se derrite con efectos devastadores. Por toda Alaska, edificios y carreteras se derrumban. Pero este desastre local podría convertirse en una emergencia global. Atrapadas en el permafrost hay grandes reservas de un potente gas de efecto invernadero, metano. A medida que el calentamiento global derrite el suelo, amenaza con liberar el metano y aumentar la temperatura. Si todo este permafrost se descongelara y las bacterias se comieran estas plantas muertas, producirían metano o dióxido de carbono. Calculamos que multiplicaría por 10 la cantidad de metano en la atmósfera. El efecto invernadero sería desastroso. En Alaska, el metano está atrapado debajo del agua. Bajo este lago hay una bomba de relojería. Gas metano atrapado esperando a salir a la superficie. Hemos venido a buscar burbujas de metano. Estos puntos calientes no son de aguas termales. Los llamamos así por sus burbujeos. Hemos calculado que todo este metano contribuye con un 6% anual a la cantidad total en la atmósfera, por lo que desde estos lagos se expulsa una enorme cantidad de gas, algo que se ha descubierto recientemente. El metano está atrapado en el sedimento del fondo del lago. Usando un equipamiento sencillo, Walter recoge el gas. Extraemos el aire atrapado en la burbuja, así que vamos a capturar las burbujas de metano que suben por el agua. Para empezar, llenamos de agua nuestra trampa para burbujas. Voy a meter una vara por aquí para que suban las burbujas. Ya está. Son burbujas naturales.
Precioso. Para demostrar que no son burbujas de aire, Walter enciende una cerilla y prende el gas. Ahí está, una pequeña llama. Walter ha recogido una pequeña cantidad de gas metano, pero los científicos calculan que las reservas del planeta son de unos 10 billones de toneladas. Hay tantos hidratos enterrados en el sedimento marino en el permafrost como todas las reservas de petróleo y gas de la Tierra. Si fueran liberados a la atmósfera, el planeta sufriría el mismo tipo de calentamiento catastrófico de hace 55 millones de años. Si la temperatura continúa subiendo, cada vez escaparán mayores cantidades de metano. El resultado, una reacción en cadena y un calor extremo. Desde los años 70, la temperatura global media ha subido casi medio grado. Puede que parezca un aumento pequeño, pero los científicos creen que ya está destruyendo glaciares, derritiendo los casquetes polares y descongelando el permafrost. Si esta tendencia continúa, podríamos acabar sufriendo un calentamiento galopante. A diferencia de las antiguas crisis climáticas, la causa de esta es el ser humano. Nuestro viaje a través del clima de estos últimos 650 millones de años nos ha llevado desde la extrema Tierra bola de nieve, a través de las ardientes temperaturas que exterminaron a especies enteras, hasta la Tierra inundada de hace 125.000 años. El inestable pasado climático del planeta demuestra que el calentamiento y enfriamiento global no son nada nuevo. Nuestro clima es inestable y oscila entre frío y calor. Pero, a lo largo de milenios, hemos aprendido una lección: el asombroso poder de los gases de efecto invernadero. Es una lección que deberíamos tener en cuenta porque el calentamiento global se debe a su emisión, incluyendo el dióxido de carbono, CO2. Gran parte de lo que estudiamos en la historia del clima es el CO2. A más cantidad, más calor. A menos CO2, más frío. En eso se basa la historia. Los científicos aplican las lecciones del pasado para descubrir si el dióxido de carbono es el responsable del calentamiento actual y para predecir el clima del futuro. Acumulan datos del pasado: temperatura, niveles de CO2, erupciones volcánicas, mediciones de metano e incluso la actividad solar. Los utilizan para crear simulaciones informáticas de desastres climáticos conocidos ocurridos en el pasado. Estas simulaciones resultan extremadamente precisas. Nos da el frío de la pequeña edad de hielo. El sol está algo apagado y los volcanes más activos, por lo que bloquean al sol. Si añadimos al modelo el factor humano, si sumamos al sol y a los volcanes nuestro humo que bloquea los rayos y nuestro CO2, que no vemos pero retiene el calor, simulará lo ocurrido. La historia se repite y en la última parte intervenimos nosotros. Hemos salido de la variabilidad natural y se puede ver la huella humana. Seguros de que las simulaciones climáticas imitan a la perfección el clima del pasado, los climatólogos las utilizan para predecir el futuro. Introducen los niveles actuales de emisiones de dióxido de carbono, combustible y carbón de fábricas, centrales térmicas, escapes de los coches y las quemas de bosques. Todos los efectos de la actividad humana. El resultado es escalofriante. Las simulaciones predicen que si seguimos liberando gases de efecto invernadero a este ritmo, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se duplicarán a finales de siglo. Las temperaturas podrían subir casi 2,5 grados en el mismo periodo. El panel intergubernamental del cambio climático predice que a este ritmo nuestro mundo cambiará significativamente. Las capas de hielo se derretirán y muchas de las ciudades costeras del planeta quedarán sumergidas bajo 1 metro de agua para el año 2100.
Decenas de millones de personas se convertirán en refugiados y huirán a tierras más altas. Naciones enteras quedarán sumergidas bajo 1 metro de agua. Naciones enteras. Lugares como Bangladesh, donde ya hay inundaciones cuando se producen tifones, quedarán totalmente sumergidos si el nivel del mar sube solo un poco. Y eso podría ser solo el principio. Si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero a este ritmo, las temperaturas podrían llegar a calentar los mares, como hicieron hace 55 millones de años. Eso liberaría millones de toneladas de metano enterrado bajo el lecho marino y catapultaría al mundo a un ciclo letal de calentamiento global. Igual que en el pasado, la supervivencia dependería de nuestra capacidad de adaptación. Las naciones más ricas desarrollarán un arsenal tecnológico diseñado para contener a los mares y hacer frente a las altas temperaturas. Aunque esta tecnología se comparta con los países subdesarrollados, el cambio climático les afectará en mayor medida. Millones de personas morirán de hambre. Poblaciones enteras emigrarán a regiones más frías. Muchos temen que el éxodo masivo desencadene guerras y los países luchen por la poca tierra y recursos que queden. Pero este no es el peor panorama. En el pasado, el cambio climático repentino exterminó al 95% de las especies de la Tierra. Y algunos científicos creen que otra extinción masiva está en camino. Un apocalipsis provocado por la actividad humana. Vivimos un periodo de profundos y rápidos cambios en el clima terrestre, pero también vivimos un periodo de extinciones masivas. El año pasado, por esta época, había 5.000 especies viviendo en el planeta que ya no existen. El año anterior también se extinguieron casi 5.000, y el otro también. Pero hay esperanza. La crisis climática actual está causada en gran medida por los seres humanos. Pero por fin somos conscientes de los peligros y consecuencias de nuestras acciones. Los líderes políticos imponen nuevos límites de emisiones, sin los que el consumo mundial aumentaría descontroladamente. Pero en las naciones en desarrollo, como la India y China, el consumo de combustibles fósiles aumenta rápidamente. Cuando fui a Pekín por primera vez en 1984, 2 millones de personas iban en bicicleta. Volví hace 3 meses y ahora hay 12 millones de personas y circunvalaciones de 6 carriles. Conducen Mercedes, Volkswagen, y al verlo pensé, ¿de dónde obtendremos la energía en el futuro? China obtiene el 80% de su electricidad quemando combustibles fósiles y tiene planes para crear 500 nuevas centrales que cubran la insaciable demanda de energía del país. Muchos científicos creen que las emisiones de CO2 de China superarán a las de Estados Unidos en 2010. Hoy las naciones del mundo se encuentran en una encrucijada y necesitan trabajar unidas o hacer frente a un clima mucho peor que el pasado. Lo que más me preocupa no es la amplitud o el aumento del CO2, sino la velocidad de este cambio. Estamos expulsando todo eso a la atmósfera a un ritmo muy superior del natural, y eso hace que el cambio climático sea mucho más rápido que nunca. Es posible que los esfuerzos coordinados de las naciones marquen una gran diferencia. No creo que sea fácil encontrar un modo de generar energía sin afectar al clima mundial. Pero creo que lo conseguiremos. Aprenderemos a vivir con lo que venga, inventaremos cosas nuevas y haremos nuevos ajustes. Aún tenemos tiempo antes de que la situación se descontrole, pero el reloj está avanzando. Puede que sea necesaria una gran catástrofe para que nos decidamos a actuar contra el cambio climático. ¿Qué hace falta para que todos trabajemos unidos?
Es una cuestión importante porque la ola de calor que azotó Europa en 2003, matando a más de 35.000 personas, no sirvió. Ni tampoco el Iván o el Katrina, que arrasó Nueva Orleans. Supongo que algo como un huracán de categoría 4 o 5 que azote Washington o Nueva York nos llevará a pensar qué debemos hacer para abordar este asunto. Los últimos 650 millones de años de la historia de la Tierra son una advertencia del impacto del cambio climático. Temperaturas extremas, deshielo de los glaciares, inundaciones devastadoras, extinciones masivas. De nuevo, el aumento de los gases de efecto invernadero vuelve a amenazar con un calentamiento global. Si la situación se descontrola, podría suponer una condena a muerte para los humanos y otras especies. Si no reducimos las emisiones de dióxido de carbono, si no aprendemos del pasado, condenaremos a las próximas generaciones a un futuro incierto. Nuestro destino está en nuestras propias manos. La Tierra ya ha sufrido un calentamiento global.